enfrentar tensiones de mercado, porque las tensiones siguen, ¿verdad? Roberto Moro, de robertomoro.com, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué raro esto de Roberto Moro, de robertomoro.com o de aptanegocios.com, ¿verdad? Sí, cualquiera de las dos cosas es válida. Bueno, tensiones de mercado. ¿Cómo percibe usted las tensiones en el mercado? Porque a ver, las hay las... Así, con tensión. Las megas no sé, pero las tensiones, ¿no? Hombre, al final yo creo que es sobre todo referido a los índices, porque la situación macro es la que ya conocemos sobradamente. Con respecto a los índices, yo creo que se está cumpliendo el escenario que parecía más probable, ¿no? De hecho, yo creo que el único soporte que hasta ahora estaban teniendo los índices europeos era precisamente el hecho de que los índices norteamericanos estaban aguantando en zonas también de soporte, incluso durante algunos mesecitos comportándose de manera lateral. Todo ha sido romper los soportes como consecuencia de formaciones triangulares en el Dow Jones, en el S&P 500 y la verdad es que ha comenzado una corrección más profunda que ahora ya sí parece indicar que como mínimo vamos a ver esos niveles de 7.500 y ahora la pregunta es si esos 7.500 servirán para aguantar, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo llega ahí, con qué dinámica cuando lleguemos, si es que llegamos, evidentemente que esto nunca se sabe, pero sí me parece probable, ¿no? que cuando menos se vean esos niveles, porque el Dow Jones y el S&P 500 como consecuencia de la proyección mínima de estos triángulos a los que me refería, pues un 4, un 5, un 6% añadido de caída parece que tiene, ¿no? Para ir a buscar el 0,618 de lo que fue la última subida a principios de octubre, ¿no? Iniciada a principios de octubre, con lo cual sí, esos 7.500 creo que los veremos y ahí pues vamos a ver si nos aguantamos, ¿no? A ver con qué fuerza se llega y cuál es el contexto europeo para entonces, si se ha avanzado algo en lo que yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo, como son los eurobonos, pero que encuentra el choque o choca frontalmente con los deseos de Alemania. A ver, algún título del que se puede hacer algún comentario. El escenario en el sector financiero español, porque no sé si tiene a mano el gráfico del Commerzbank con la caída del 15% que ha tenido hoy. Vamos, si quiere, a lo más sencillo, buenas a primera. Santander 5,23, por ejemplo. ¿Con qué se corresponde el Santander en un 7.500 de IBEX, si es que bajamos hasta ahí? Con 5,00 prácticamente, ¿no? Sí, más o menos en esos entornos. Por eso digo que los niveles de soporte a los que se llegaría en títulos directores del IBEX 35, coincidiendo con ese 7.500, son de tal importancia que bueno, pues sí, quizá eso suponga un parón y vamos, no sé si con carácter definitivo o no, porque el nivel de 7.500 era el que yo manejaba desde un principio como importante y ahora cada vez que nos vamos acercando más y más y a medida que la situación se deteriora, pues claro, ya nos planteamos si efectivamente van a aguantar y no habrá que dar sino ya empezar a creer con mayor firmeza en ese escenario que defienden desde hace tiempo algunos analistas técnicos que consideran que ni mucho menos hemos visto lo peor, que los niveles de 6.700 tampoco van a aguantar, en fin. A ver, es que le interrumpo porque José Luis Vidal se está riendo y queremos enterarnos todos de cuál es el comentario gracioso que hay en las redes sociales. Es que yo me pregunto, don Roberto, ¿usted ha traído mirra hoy? ¿Perdón? Mirra. Ni oro, ni incienso tampoco, ¿no? No. Es que le llaman por aquí don Roberto Baltasar. O mi rey Moro. No tengo muy claro del motivo principal de Guti, que por cierto dice que también nos ve por la radio. No sé muy bien cómo lo hará. En cualquier caso... Es que en la radio hay hombres y mujeres pequeñitas que hablan así, diminutas, ¿no? Pues Guti nos ve por ahí. En fin, bueno, la consulta era para bolsas y mercados españoles, nos la hace Esther Espinosa, que las tiene a 20.55 con villancico de regalo. 20.55, BME, Commerzbank, enseguida con el señor Moro en cierre de mercados. Brightman, Instruments for Professionals. Banco Popular patrocina este espacio. ¿Sabías que...? En 1620, un grupo de emigrantes británicos llegó a América a bordo del Mayflower. Desembarcaron a finales de noviembre en la costa este de Estados Unidos, cerca del lugar que hoy es Massachusetts, y allí fundaron la colonia de Plymouth.
El crudo invierno de aquellas latitudes les pilló por sorpresa, y del centenar de emigrantes apenas sobrevivió la mitad. Quienes salvaron su vida pudieron hacerlo gracias a la ayuda y alimentos proporcionados por los nativos de la zona, los indios Wampanoag. En el otoño del año siguiente, los supervivientes decidieron compartir su primera cosecha con sus benefactores, y el gobernador de la colonia proclamó entonces un día para dar las gracias al Señor por haber podido recoger el fruto de su trabajo. La pacífica convivencia con los nativos duró pocos años, pero desde que arrancó aquella tradición en 1621, la festividad instituida por los primeros colonizadores del Nuevo Mundo tuvo continuidad en el tiempo. En 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, proclamó la fecha como Día Nacional de Acción de Gracias. En 1863, Abraham Lincoln declaró la celebración Fiesta Nacional de los Estados Unidos, aunque no fue hasta 1941, cuando el Congreso ratificó que aquel festivo tuviera lugar cada año, el cuarto jueves de noviembre. Banco Popular ha patrocinado este espacio. Repasemos los títulos más taquilleros de la historia teniendo en cuenta la inflación. Para muchas películas solo se tienen en cuenta las recaudaciones en Estados Unidos y Canadá, ya que el mercado internacional solo empieza a contabilizarse de una forma fiable desde 1989. En el 10º puesto aparece una película con casi 75 años de edad. La producción de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, fue el primer largometraje animado de la historia. Aunque Lillian, su mujer, le dijo que nadie iba a pagar un centavo para ver una película sobre enanos, el film recaudó $185 millones desde su estreno en 1937, unos 856 millones hoy en día. La película que revolucionó el género de terror se manifiesta en 9º lugar. El Exorcista sigue siendo el título calificado para mayores de 18 más taquillero de la historia, con 869 millones de dólares recaudados. Doctor Zhivago está en el 8º puesto con 975 millones. Si sumáramos la recaudación de las otras películas de David Lean, entre las que se encuentran El puente sobre el río Kwai y Lawrence de Arabia, ni siquiera se acercarían a semejante cifra. Sobre las 6 de la tarde. A ver, pueden, si no se ven por la televisión, sino por la radio, a ver esa musiquita, un poco, que suene. 4 años de desconfiadas miradas. ¿Cuántos años llevamos desconfiando del mercado? 4, no más, ¿no? Yo desde que empecé en esto. Eso es verdad. A ver, consultorio de bolsa con don Roberto Moro. Llamen, pregunten, redes sociales, teléfonos, bolsas y mercados, compradas a 20,55 de memoria, lo estoy diciendo. ¿Qué? Bueno, la zona clave es justamente donde ha cerrado hoy, 19,95, 20, no solo porque es un soporte horizontal importante, sino porque es también el 38,2% de corrección a toda la subida, lo cual quiere decir que de perderlo en precios de cierre, probablemente el siguiente objetivo es 19,50 y 19,05, ¿no? Que son los siguientes niveles de corrección proporcional. Por lo tanto, yo creo que teniendo compradas como las tiene a 20,50, si no recuerdo mal, yo creo que no merece la pena, y más con el contexto actual de mercado, por mucho que, o quizá pueda aprovechar un rebote para salirse más o menos pues cerca de su nivel de compra, pero creo que poco más. Debemos ver también que solo con precios por encima de 21, de lo cual tampoco está tan lejos, pero solo con precios de cierre por encima de 21,
quizá tenga la fuerza suficiente para ir a buscar los 22. Pero como ve, los recorridos son muy escasos, ¿no? Incluso aunque lo hiciera mucho mejor que el conjunto del mercado, cosa que no me parece demasiado plausible ahora, yo desde luego no daría lugar a que me provocara ya más pérdidas. ¿Usted es amigo de Joan Cabrero? Y como me diga que no... Hombre, cómo no. ¿Sí? Mi buen amigo Joan, claro que sí. Porque nos vamos el jueves a hacer el programa en Barcelona, sí, con colaboración de CMC. Vamos a hacer el consultorio, obviamente también desde allí lo vamos a hacer con don Joan Cabrero. Le conozco telefónicamente, pero no en persona. Todas las personas que estén en Barcelona y que quieran conocer el consultorio en directo, preguntar en directo, bueno, pues Joan estará con todos ustedes, que habitualmente no está en Cierre de Mercados, estaba hace años. A su familia, a sus hijos, a sus padres. Bueno, yo ya tanto no quiero saber, ¿eh? Tanto ya no me interesa. A ver, Barcelona, David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, yo tengo acciones de HL, las compré a 20. Y bueno, quisiera saber cómo las ve. Venga, pues estupendo. 18-13, cierre de hoy. Gracias. Adiós. Pues OHL, allá vamos a estar, cierre de mercados va a estar en la Fira, en Borsa Diner, el jueves por la tarde. Pues la zona última que permite mantener títulos de OHL, al menos a mi entender, claro, es la zona de 18, porque es el 0,618 de toda la subida, y es un nivel que se correspondía con un 8.200 de IBEX, lo cual quiere decir que de perderlo probablemente va a protagonizar los mismos movimientos que el IBEX, ¿no? Con lo cual yo por debajo de 18 asumiría, vamos, que es muy dueño de hacer lo que estime oportuno, ¿no? Pero por debajo de 18 el aspecto empeora tanto como para pensar que ya su único objetivo es precisamente el origen del movimiento en 15.95, que por otro lado sería coherente con un IBEX 35, o lo era hasta hace bien poquito, con un IBEX 35 en los 7.500. José Luis Vidal, más preguntas para don Roberto. Anem a la Fira, primer regalo de Reyes. Por favor, don Roberto, nos preguntan por aquí qué programas de gráficos utilizan los analistas, para ver si pueden echarles ellos también un vistazo. De hecho, lo pregunta Héctor. Bueno, supongo que cada cual utilizaremos algunos distintos. Hay 3 o 4 implementados o muy más comúnmente utilizados por la gran mayoría. Yo el que utilizo concretamente, y la verdad es que estoy encantado, espero recibir algo por parte de la casa, es Visual Chart, ¿no? Y la verdad es que a mi entender funciona muy bien. ¿Y algún título? A ver si recibimos nosotros algo de ArcelorMittal, como una entrevista, por ejemplo, además de la consulta que nos hacen por Facebook. Pues sí. Pedida queda oficialmente por José Luis Vidal. ArcelorMittal. Bueno, hace también relativamente poco consultaron por este título, y la zona clave que no debía perder en ningún momento a corto plazo era la zona de 12,90. Hace ya demasiado que lo ha perdido. Ya se ha ido por debajo del 0,618%, y seguramente, y en consonancia con unos mercados que pueden seguir protagonizando movimientos bajistas, pues probablemente no lo veamos parar hasta la zona de 10,50, incluso 10. Pero es que además el pensar en un cambio de tendencia... La pérdida de soportes en el IBEX hace que... Sí, pero bueno, este también va mucho a su aire. Es un título que lo ha hecho infinitamente peor que prácticamente todos los títulos, y que el índice, como consecuencia, pues eso, de ser un título muy ligado al ciclo, y no parece que este sea de los más alcistas de la historia. Y sí, la verdad es que por debajo de esa zona de 12,90 se le abría mucho camino hacia esos 10,50. Sí, más o menos 10,50 es la zona clave, y yo creo que sí, que será un nivel que terminará probablemente alcanzando, ¿no? 10,50, 10,80 concretamente en precios de cierre debiera ser su objetivo, es decir, €1 por debajo, pero que ya hace, insisto, bastantes jornadas que este título daba muestras de querer protagonizar movimientos como los que está haciendo precisamente. A ver, vamos a ir enseguida con el Commerzbank. Por cierto, saludos de don Gerardo Ortega, que está siguiendo el consultorio. Esto es como lo de los articulistas del fin de semana, que el que escribe el domingo contesta al que escribe el sábado. Es igual. Pedro Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Dígala, Roberto. Vamos a ver, de antemano, gracias por las atenciones que prestan. Bien, Iberdrola evoluciona a medio plazo, y luego Citigroup, que es que no entiendo, las noticias que aparecen en la prensa son que si devuelve el capital estatal, que si sus beneficios aumentan enormemente, pero la acción no se mueve. Vale, venga, estupendo. Le escucho por la radio. Muchas gracias. Por cierto, que la Unión Europea alcanza un acuerdo para imponer sanciones adicionales a entidades iraníes y, bueno, pues destacadas personalidades iraníes.
Es una información de la que nos está dando cuenta en este instante la agencia Reuters. Iberdrola a medio plazo y Citigroup, Roberto. Bueno, Iberdrola también parece abocado a buscar los niveles de soporte coherentes con un IBEX en 7.500, y eso pasa por buscar niveles de 4.25, 4.30, ¿no? Pero es que además el pensar en algo que no sea así pasa también por buscar niveles muy, muy superiores, pues tanto como cerrar el tremendo hueco que nos dejó justo también cuando el IBEX lo hizo, en la zona de 5.25, es decir, está probablemente en el momento actual demasiado lejano, y sí me parece coherente con al menos con el escenario que yo manejo, sí parece coherente que pueda ir a buscar esa zona de 4.25, 4.30 aproximadamente. Venga, estupendo. Esto Iberdrola. En el caso de Citigroup. Y Citigroup, vamos a ver si... A mano lo tiene, y si no comentamos el Commerzbank también, ¿eh? Ah, sí, aquí está Citigroup. Venga. Bueno, Citigroup técnicamente la verdad es que lo ha hecho muy bien. Lo hizo muy bien rebotando en los 21.33 para ir a buscar con total exactitud el 0,618% de lo que había sido el último latigazo bajista con origen en 43. No ha podido con ello, también en consonancia con unos mercados que han dejado de ser alcistas en el caso de las bolsas norteamericanas, y toda vez que ya se ha ido muy por debajo también de nuevo del 0,618 de la subida, pues ahora la verdad es que no tiene, es que el único objetivo es ese 21.35 o eso, o que a corto plazo cuanto antes sea capaz, pero si es que es prácticamente cada día que nos ha dejado un hueco bajista, y además no de la suficiente entidad como para decir que su cancelación o su cierre pueda significar una reversión de la tendencia, ¿no? Bueno, la verdad es que solo con precios por encima de 28 nuevamente cabría pensar en una vuelta a la neutralidad, a la lateralidad, y aún así exclusivamente de corto plazo, ¿no? Yo creo que este es un título en el que no debemos obsesionarnos con encontrar un nivel de compra adecuado, ¿no? Cuando quiera ponerse a recuperar, cuando le dé por recuperar, es un título que tiene tantísimo a recuperar. Recordemos que hizo máximos históricos en 570, tiene tantísimo, evidentemente no creo que llegue, ¿no? De nuevo, pero tiene tanto a recuperar que yo creo que merece la pena ganar en seguridad y no andar buscando ese 10% primero, porque nos puede pasar lo que creo que les está sucediendo a la gran mayoría, ¿no? Ese es el caso de Citigroup. Vamos con el caso del Commerzbank, con una caída hoy de AUPA, ¿verdad? Sí, no recuerdo mal, ha caído... 13, vamos a ver, a 1.15 el cierre, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, a ver si ya... perfecto, aquí está. Pues nada, ya sin ninguna referencia de soporte. Yo el gráfico que tengo aquí solo data del año 96 y desde luego ya se ha ido muy por debajo de cualquier nivel de soporte. El anterior de largo plazo lo presentaba en la zona de 1,75, y es que claro, ya ha perdido prácticamente todo, no se puede hablar. Es decir, tratar de hacer una predicción de cuándo se pueda producir un giro pasa como mínimo por verlo de nuevo por encima de 1,50. Ahora mismo lo único que se puede decir es que está en caída libre y por lo tanto... Nada de nada. Nada de nada. Bilbao Madrid, buenas tardes. Hola. No, Bilbao Madrid no, Bilbao María. Discúlpeme, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a poner a prueba su paciencia y buen hacer con mis dudas en varios frentes. Quisiera entrar en Telefónica, pero sin prisa. Quiero decir, con un soporte que sea firme, porque quiero estar a largo plazo. Cuando dicen que está apalancado un valor o no sé si Telefónica tiene deudas, entonces como también quería entrar en Santander y BBV, pues si cojo Telefónica pero siguen bajando los bancos porque seguimos el año que viene, que parece que tenemos las mismas perspectivas con la prima de riesgo, pienso que va a seguir bajando el IBEX 35. Entonces por eso le digo sin prisa y si me pueden asesorar y si entraría al 100% o voy cogiendo pequeños casos. Y una duda que tengo, como ayer intervinieron el Banco de Valencia, yo para entrar en bolsa tengo en una entidad un depósito más de lo que a mí me garantiza el banco o de el fondo de del fondo de garantía de depósitos. El fondo de garantía de depósito. Yo corro un riesgo inminente si en el banco donde estuviese pudiese ser intervenido, o no tendría nada que ver. ¿Quiere decir el nombre del banco o no? Bankinter. Vamos a ver, el Estado Muchas garantiza gracias. legalmente, ¿no, Roberto? Gracias. Garantiza lo que garantiza, 100.000 millones de euros, pero vamos. 100.000 millones. O sea... No se preocupe la señora, que lo tiene, vamos, o eso tiene un patrimonio del copón, ¿no? 100.000 euros. Sí. 100.000 euros, ¿no?
Me la había entendido, pero sí, dije no he podido resistir. Tanto millón por aquí, millón por allá, usted comprenda que tenemos con millones. O sea, pero vamos. Hombre, a mí se me antoja prácticamente imposible que pueda llegar a suceder algo en una entidad como Bankinter, pero si esto se sigue agravando vamos a escuchar auténticas burradas. Así que, bueno, el riesgo existe, claro que sí. Que sea más o menos cierto o más o menos cercano, yo creo que no. Mejor yo creo que es dar mensajes de tranquilidad. Pero también, ¿no? Sí, porque si en el caso de entidades intervenidas, los depósitos están asegurados en entidades que no sí, por eso digo que a mí se me antoja muy remota esa posibilidad, que existe, evidentemente. Si no, no se habría tomado esa medida, ¿no? Y el Estado no habría venido obligado a garantizar cuando menos esos 100.000 euros, ¿no? Así que la posibilidad existe. En riesgo, a mí me parece mínimo, pero bueno, está ahí. Soporte de medio-largo plazo en Telefónica, Santander y BBV y una explicación del apalancamiento, don Roberto. 2 minutitos tenemos. Bueno, a mí el nivel importante me parece en Telefónica la zona de 12, coherente, bueno, incluso 12,50, porque simplemente con que el IBEX caiga hasta los 7.500, seguramente Santander solamente lo haga hasta 12,50, ni siquiera sin tocar los mínimos de septiembre, ¿no? Pero esa zona comprendida entre 12,50 quizás sea buena para empezar a hacer algo, ¿no? Por si sí o por si no. Yo diría que no más allá de la tercera parte de lo que tuviera pensado comprar. De momento en Santander y BBVA, hasta que las cosas no estén un poquito más claras en el concierto europeo, yo lo dejaría. No me metería todavía ahí, aun cuando soy consciente de que cuando se dé la vuelta y se produzca un giro, los que mejor lo van a recoger probablemente sean los bancos. De hecho, en las últimas jornadas Santander y BBVA están dejando de empezar a comportar, o están dejando de comportarse como los chicharros que venían siendo hasta hace poco en la volatilidad intradiaria, así que quizá sea una primera señal. Pero vamos, yo de momento de todo lo que ha mencionado solamente cogería entre 12 y 12,50 la tercera parte de lo que tuviera pensado en Telefónica y me olvidaría de los otros. En cuanto al apalancamiento, me imagino que se refiere al de Telefónica y a su deuda. No conozco las cifras, mejor que lo consulte con un analista fundamental. Y que no tenga ningún inconveniente, permítame solo un momentito, que no tenga ningún inconveniente en comprar al alza. Es decir, si entra en Telefónica y empieza a ir de su lado, que no tenga inconveniente en comprar al alza, siempre que el IBEX vaya rebasando determinados niveles. Pero promediar a la baja no. Vale. No es un buen sistema. Paulino Vigo, ¿sigue ahí? Sí. ¿Sí? Pues Buenas tenemos tardes. 30 segundos. ¿Sí? Muy bien. Pues díganos. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle al señor Moro, ¿qué haría él si tuviera 10.000 acciones compradas a 7,40? A ver si se puede mojar un poco. ¿De qué? Del Santander. Vale. Venga, rapidito, Roberto. 7,40. Es la peor pregunta, que es la más difícil, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que como mínimo lo vamos a ver a 5. Si no aguantara la zona de 5, y estamos hablando de un filtro de un 4 o un 5% como mucho, quizá deba plantearse no vender, porque no creo que de todas maneras lo vaya a hacer, me vaya a hacer caso, pero quizás sí inmunizarlo, como en ese mismo título no puede, y probablemente en el IBEX tampoco, que lo haga en algún subyacente que esté bastante referenciado a la evolución del Santander. Probablemente tendría que buscarlo en Europa, pero sé que no le estoy ayudando en gran cosa, pero es una pregunta demasiado difícil. No tengo entrañas para decirle que venda asumiendo unas pérdidas del 30 o un 40%. Don Roberto Moro, aptanegocios.com, robertomoro.com, gracias por acompañarnos en esta jornada.